Seas tú con nosotros, que tú afirmes tu palabra en nuestros corazones. Oh Señor, cuánto necesitamos tu palabra, la palabra que hace sabio al necio, la palabra que da entendimiento a aquel que no lo tiene, la palabra que nos da sabiduría, que nos lleva a honrarte y a vivir glorificando tu nombre. Necesitamos oír tu voz, mi Dios. Necesitamos recordar que es tu voz, la palabra predicada. Y necesitamos vivir, Señor, obedeciendo tu palabra. Así que te pedimos seas tú con nosotros, no solo para entenderlo correctamente, sino para aplicarlo, Señor. Que sea tu Espíritu dándonos entendimiento y tu Espíritu guiándonos y moviéndonos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos. Como el siervo que brama por las aguas, así clama, Señor, nuestra alma por ti el día de hoy. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, seguimos nuestra serie de predicación expositiva de Nehemías, capítulo 4. Y el día de hoy vamos a estar contemplando lo que el Señor dice en solo los primeros 3 versículos de Nehemías, capítulo 4, verso 1 al 3. Así que te pido me acompañes ahí en tu Biblia y podamos leerlo juntos. Yo te lo voy a leer en la versión de las Américas y me puedes seguir en la versión que tú gustes. Dice así: y sucedió que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho, y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías, el amonita, estaba cerca de él y dijo: aún lo que están edificando, si un zorro salta sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Hermanos, para este momento no es la primera vez que aparece Sanbalat. Tú y yo ya lo habíamos observado en el capítulo 2 de Nehemías. Y quiero que notes cómo Sanbalat, siendo uno de los líderes de Samaria, tenía un profundo odio, un profundo resentimiento a los samaritanos. Nota el pasaje, verso 1. Dice que se enfureció y se enojó mucho. ¿Pero por qué se enfureció y se enojó mucho? Porque estaban edificando la muralla de los judíos. En el capítulo 2 nos dice que él se enoja mucho y se aira cuando sabe que alguien está procurando el bien de los judíos. Sanbalat no odiaba a una persona, odiaba a todo el pueblo judío. Pero quiero que entendamos y que veamos quién es Sanbalat y quiénes son los samaritanos, porque los samaritanos es un pueblo que cobra mucha relevancia en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a contemplar quién era Sanbalat. Bueno, este era un influyente samaritano que se nos presenta por primera vez en Nehemías capítulo 2, verso 10. Y es llamado Sanbalat el Horonita. Ahora, él no venía de la ciudad de Horonaim, él era de Samaria, pero se le llama así. Bueno, él se opuso a que Nehemías y el pueblo de Israel reconstruyera el templo. Quiero que notes cómo el Señor permite esta oposición para que se siga cumpliendo su palabra, pero todo tenía un propósito. Ahora, Sanbalat se opone a Nehemías a que siga construyendo el templo, y vamos a ver que la enemistad y el antagonismo de Sanbalat en el libro de Nehemías es muy relevante. No quiero adelantarme, pero vas a observar que también en el capítulo 6, una vez más, Sanbalat es puesto en escena, y Sanbalat está intentando engañar a Nehemías para atraerlo y matarlo. Lo quería matar. Él odiaba a todos ellos. Pero quiero que también pienses que no era únicamente Sanbalat el que tenía una enemistad con los judíos, sino que los judíos tenían una enemistad con los samaritanos. Cuando Sanbalat está ahí liderando al pueblo de Samaria, él tenía un yerno que fue puesto como sumo sacerdote, y Nehemías lo destituye como sumo sacerdote porque él no era el que tendría que estar ejerciendo el sacerdocio. ¿Qué pasó con los samaritanos? Y vamos a entrar aquí un poco de contexto, porque nosotros observamos a este pueblo de forma muy clara en el Nuevo Testamento, pero no observamos cómo es que se estableció o se construyó este pueblo. Bueno, Sargón fue uno de los líderes de los persas, y cuando él se lleva a Israel del norte, él se lleva a varios judíos, pero hay unos que se quedan en Israel. ¿Qué es lo que él hace? Bueno, él envía a un grupo de colonos de Asiria, procedentes de Asiria, para que conquistaran esa tierra, para que estuvieran, podríamos decir, cuidando, señoreando esa tierra, pero se encuentran que tienen muchos conflictos. Se narra en la historia que ellos estaban diciéndole a Sargón que había mucha destrucción, que la tierra no servía para trabajarla, y que aparte había bestias, había animales salvajes que los estaban matando. Entonces ellos se lo atribuyen al Dios de esa tierra. ¿Y qué hace Sargón? Bueno, él envía a uno de los sacerdotes que habían sido llevados al cautiverio para que ministrara y como que calmara y apaciguara al Dios de esa tierra, al Dios de Israel. Y los envían, y se establece, y quiero que consideres esto, se establece un sacerdocio, se establece un liderazgo espiritual, religioso en esta región de Samaria, pero no solo envió al sacerdote, sino que posteriormente enviaría más asirios a que se establecieran ahí. Y aquí es en donde los judíos se mezclan con los asirios. Ellos tienen una vida en común, se establece este nuevo pueblo que se les llamaría samaritanos hasta el Nuevo Testamento, aunque ya se hacía referencia a los residentes de Samaria en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Bueno, que se fue constituyendo. Vamos a leer 2 de Reyes, capítulo 17, verso 25 al 33, para que observemos qué es lo que pasó. 2 de Reyes, capítulo 17, versos 25 al 33. Y dice así: y aconteció que como al principio de habitar ellos allí no temieron al Señor, el Señor envió leones de entre ellos que mataron a muchos de ellos. Se está refiriendo a los colonos que fueron de Asiria a Israel. Entonces hablaron al rey de Asiria diciendo: las naciones que has llevado al destierro a las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Por eso Él ha enviado leones entre ellos, y he aquí los leones los matan porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Esta era su interpretación de por qué estaban pasando esas cosas. Bueno, el rey de Asiria ordenó diciendo: llevad allá uno de los sacerdotes que llevasteis del destierro, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe las costumbres del Dios de la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro entre Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses, y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho
habían hecho cada nación en las ciudades en las que habitaban. Y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot, Benot, los hombres de Cuta hicieron a Nergal, los hombres de Hamat hicieron a Sima. Y los abeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarbaim, quemaban a sus dioses en el fuego como ofrenda a Adramalec y a Anamalec, y dioses de Sefarbaim. También temían al Señor y nombraban de entre sí sacerdotes de los lugares altos que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Temían al Señor y servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Quiero que notes esta situación que se está desarrollando en la historia. ¿Qué es lo que hace el rey de Asiria? Bueno, él entiende que el conflicto está en que no se está adorando al Dios de esa tierra. ¿Y cuál es su solución? Bueno, ve y enséñales esa parte de las costumbres, es como muéstrales qué es lo que le agrada a tu Dios, pero los que estaban ahí, hermanos, eran asirios que no solo venían justamente de Asiria, sino de diferentes regiones de aquellas que habían sido conquistadas por Asiria. Entonces ahí se da un contexto de una mezcolanza religiosa y cultural en donde se adoraba a otros dioses y al Dios de Israel. Había un sincretismo. Cada quien creía lo que quería creer o como lo quería creer, porque estamos en el entendido que si se enseñaba de una forma correcta el Antiguo Testamento, les iba a dar con claridad que no había la posibilidad de adorar a otro Dios. No hay otros dioses, solamente hay un Dios. Bueno, este pueblo que venía de diferentes lugares adoraba a todos los dioses de todos los lugares de su procedencia. Y entonces aquí es donde los judíos empiezan a tener un gran recelo contra ellos. Y dicen, nosotros no nos vamos a mezclar con ellos porque ellos no adoran al Dios de Israel, aunque había judíos étnicos que estaban en ese pueblo. Mira, para ponernos un ejemplo, imagínate que tu tío, ¿no?, que eres judío, se quedó allá. Bueno, tu tío se casó con una siria y luego tuvieron un hijo y luego tuvieron otro hijo y así. Y él descendía de judíos, pero él ya no le llamaban judío. ¿Por qué? Porque el tío que se había casado con una siria ya no había permanecido en la pureza étnica, ¿no? Ya no era un judío. Y no solamente no era un judío étnicamente, sino que adoraba, había un sincretismo en todo lo que ellos decían y creían. Entonces hay una enemistad y un distanciamiento que se empieza a establecer entre los judíos, el reino del norte y el reino del sur. Bueno, ¿qué sigue sucediendo? Sucede que cuando Zorobabel vuelve en el primer regreso, los samaritanos se acercan a ofrecerse como voluntarios a que se restableciera el templo y a la reconstrucción. ¿Esto en dónde lo observamos? Esto sucede en Esdras capítulo 4, verso 2. Pero cuando ellos se acercan a Zorobabel, dice en la Escritura que Zorobabel y los jefes rechazan su colaboración. Les dicen, ustedes no tienen parte aquí, esto es de nosotros. Ustedes no son de nosotros, ustedes no son judíos. Y los rechazan. Entonces, aquí es donde inicia una enemistad que iba a perdurar hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos y los samaritanos se separan y se genera una antipatía. Por los judíos, los samaritanos no eran vistos como una raza pura, como una raza que fuera nombrable como digna, sumado a su religión mixta. Y todo esto está en la mente de los judíos cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra. Quiero que consideremos qué es lo que sucedió, pero vamos a observar las quejas de Sanbalat. Nota las preguntas que hace. Primera, ¿qué hacen estos débiles judíos? Hay un desprecio hacia ellos. Segunda, ¿la restaurarán para sí mismos? Tercera, ¿podrán ofrecer sacrificios? ¿A qué hace referencia esto? Al templo. ¿Podrán ofrecer sacrificios? Cuarto, ¿terminarán en un día? Y quinta pregunta, ¿harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? ¿Qué sucedió con ellos? Bueno,
no solamente siguieron en una religión mixta, sino que establecieron un templo en el tiempo de Sanbalat. Muchos creen que fue el mismo Sanbalat el que lideró la construcción de un templo en el monte de Gerizim. Entonces, imagina esto, ellos decían, aquí tenemos nuestro templo y ese es el verdadero, pero en Jerusalén había otro templo y decían, este es el verdadero. Nosotros somos los de Jerusalén, nosotros somos los verdaderos judíos, ustedes ya no lo son. Entonces, ese templo que tienen en Gerizim no es el verdadero. Bueno, esta enemistad la relata Josefo, era un historiador judío, en donde él nos narra, él nos explica cómo este templo fue destruido antes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Fue destruido, pero de una forma, los samaritanos cuando les convenía decían que eran judíos o eran amigos de los judíos, pero cuando no les convenía decían que no los conocían, que eran enemigos. Bueno, este templo es destruido y para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo podemos observar muchas cosas que son muy relevantes respecto a la adoración y a la perspectiva que tenían de Dios este pueblo cercano de Jerusalén. Mira, quiero que observemos varios pasajes para que veas toda esta situación en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Lucas 9, verso 52. Dice así, vamos a leer desde el 51. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron, porque sabían que habían determinado ir a Jerusalén. Al ver esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él volviéndose los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Pero ve el contexto, el Señor los envía a una aldea ¿de quién? De samaritanos. ¿Pero por qué no les recibieron? Por el hecho de que eran judíos. Solo por ser judíos y solo por ser samaritanos, si te presentabas, me caíste súper bien, soy samaritano, apártate de mí, o sea, no quiero tener ningún trato contigo. Bueno, ellos cuando fueron enviados por Jesús para prepararle el lugar y decían que habían determinado ir a Jerusalén, que eran judíos que iban hacia Jerusalén, pero que el Señor Jesucristo quería que se estableciera ahí este preparativo, los expulsaron. Así que el Señor tuvo problemas con aldeas samaritanas. Vamos a observar otro pasaje, Mateo capítulo 10, verso 5. Vamos a Mateo 10, verso 5. Dice, a estos 12 envió después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayáis predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Pregunta, hermanos, ¿Jesús no quería que se predicara en Samaria? Él también estaba a favor de los judíos y de esta oposición histórica entre judíos y samaritanos. Entonces, ¿por qué Jesús está diciendo esto? Porque dice, no vayas por el camino de los gentiles y no entres en ninguna ciudad de los samaritanos. ¿Qué está sucediendo? ¿Te acuerdas también cuando Jesús se acerca a una mujer y le pide, una mujer sirofenicia, y le pide que intervenga, que haga una obra en su familia con su hija en específico? Y él les dice que no, que porque él ha sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. ¿Sí lo recuerdas? ¿Nuestro Señor Jesucristo no era misericordioso? ¿Por qué entonces él hizo esto? Porque aparentemente podemos observar que Jesús está diciendo no con nadie más, sino solo con los judíos. Porque el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se enfocó en el pueblo de Israel.
Él se enfocó, y hermano, piensa en esto, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no se extendió más allá de esta región. Él pudo haber ido a otro lugar. Él pudo haber sido el misionero como Pablo, de ir a predicar a los romanos, de ir a predicar a los griegos, pero él no lo hizo. ¿A quién le encomendó esta misión? A sus discípulos. Quiero que vayamos a Hechos 1. Hechos 1, verso 8. Hechos 1, verso 8 dice, vamos a leer desde el 6 otra vez. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Hermano, nota la pregunta que le están haciendo sus discípulos. ¿Vas a restaurar el reino a Israel? Recuerda que ellos esperaban a un rey, a un Mesías prometido que gobernaría para siempre sobre Israel. Y en la mente de los discípulos es, ¿vas a restaurar ya a Israel, Señor? Porque seguimos siendo oprimidos por Roma, seguimos dando bajo el yugo de un imperio y no somos libres de este yugo. Y le preguntan, ¿vas a restaurar ya a Israel? Y nota la respuesta. Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Qué está diciendo en otras palabras nuestro Señor Jesucristo? Que ese reino, esa restauración del reino, que sí va a haber una restauración del reino, donde Él va a gobernar para siempre, y su reino no tendrá fin y se paseará entre nosotros, no habría de venir todavía. Él ya había resucitado, pero Él vendría por una segunda ocasión para establecer su reino. Entonces, en este periodo, y por eso les dice a ustedes no les corresponde saber este tiempo, bueno, en este periodo ustedes me van a ser testigos y van a extender este reino, ¿en dónde? ¿En solo Jerusalén? En toda Judea, en todo Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, nota cómo Jesucristo dice y Samaria. Pudo haber dicho en Jerusalén y en toda la tierra. Pero Él quiere de una forma clara y explícita mostrar que el evangelio y el alcance del reino no iba a estar limitado a Jerusalén y Samaria. Vamos a seguir observando lo que sucede en Hechos capítulo 8. El libro de los Hechos, dicen muchos que debería de llamarse los Hechos del Espíritu Santo y no los Hechos de los Apóstoles, porque es cómo el Señor está obrando a través de su iglesia para extender su reino. Y ve lo que sucede, capítulo 8, verso 1. Y Saulo, ¿quién era Saulo? Pablo. Bueno, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Está narrando la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia, y quiero que subrayes esto, en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Ahora, quiero que veas lo impresionante de la soberanía del Señor. Esto es Hechos 8. Ya pasamos Hechos 1, ¿no? Y bueno, es obvio, ¿no? Ya pasó el capítulo 1. Pero ¿qué les dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos cuando hablaron del reino? Ustedes me van a ser testigos en toda Jerusalén, toda Judea y Samaria. Capítulo 8. ¿Ellos fueron porque querían? ¿O porque lo planearon diciendo, es que el Señor nos dijo, vamos a estos lugares? ¿Ellos lo hicieron así? No. El Señor en su soberanía permite una persecución, y en esa persecución el mismo gobierno que los estaba persiguiendo para que dejaran de predicar estaban cumpliendo la voluntad del Señor al esparcirlos en Jerusalén, Judea y Samaria. Sigamos leyendo. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía.
porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había un gran regocijo en aquella ciudad. Hermano, los samaritanos creían únicamente en el Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? Primeros 5 libros de la Escritura que se le atribuyen a Moisés. ¿Ok? Ellos eran teológicamente muy parecidos a los saduceos. Otro grupo que nos narra los evangelios dentro de Israel, que los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección. Bueno, ellos están aquí en Samaria y Felipe, cuando es enviado, empieza a predicar a Cristo. Pero ¿cómo predicaban a Cristo? Cuando tú y yo observamos cómo predicaban a Cristo, citaban el Antiguo Testamento diciendo: se ha cumplido, se ha cumplido. Nota el Evangelio de Marcos cómo tan abundantemente cita pasajes del Antiguo Testamento diciendo: hermanos, aquí se cumplió lo que el Señor había dicho. Aquí se cumplió lo que dijo en Oseas, aquí se cumplió lo que dijo acá, etcétera, etcétera. Entonces, entendemos que Felipe estaba predicando a Cristo, citando el Antiguo Testamento, y los samaritanos, que únicamente creían el Pentateuco y que desacreditaban todo el resto de las Escrituras, estaban escuchando y creyeron en el Evangelio. Sigue leyendo y vámonos hasta el verso 14. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, y aquí paréntesis rápido antes de seguir leyendo, ¿quiénes fueron expulsados? ¿Los apóstoles? En esta persecución, ¿los apóstoles fueron expulsados? No, exacto, no. Ellos no fueron expulsados de Jerusalén. Esto es bien relevante. ¿Por qué? Porque quienes son enviados para predicar eran creyentes que podríamos decir son comunes y corrientes. También los apóstoles lo son. Pero muchas veces creemos que los pastores, haciendo la aplicación el día de hoy, son los llamados únicamente a predicar. Son los que sí saben, son los que los están equipados. No, toda la iglesia es llamada a predicar el evangelio del reino. Bueno, son enviados los creyentes, los miembros de la iglesia en Jerusalén, excepto los apóstoles. Pero para el verso 14 nos dice esto el libro de los Hechos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bueno, ya hasta aquí vamos a leer. Quiero que observes cómo ellos van y atestiguan que el Señor estaba dando salvación a samaritanos y se estaba cumpliendo lo que el Señor había dicho en Hechos 1:8. ¿Qué más sucedía con el pueblo samaritano? ¿Qué otras situaciones podemos observar? Bueno, vamos a Juan capítulo 4. Este capítulo es muy relevante para que tú y yo, como podríamos decir en el lenguaje bíblico, como gentiles, es decir, todos aquellos que no eran étnicamente judíos, entendamos esta enemistad histórica. Vamos a leer desde el verso 1, capítulo 4 del Evangelio de Juan. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Llegó, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, y quiero que notes esta nota de autor que nos hace Juan para explicarnos por qué esto es algo complicado de entender para la mujer. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Paréntesis, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. ¿Por qué es que Juan nos tiene que explicar esto? Porque el Evangelio de Juan está orientado a un público universal. Es decir,
Él no asume que tú ya sabes, que tú y yo ya sabemos esta enemistad histórica. Mientras que si tú y yo leemos Mateo, vamos a observar que Mateo obvia muchas cosas porque está orientado principalmente para los judíos. No sé si algunos de ustedes han escuchado cómo los evangelios son orientados para diferentes públicos principalmente y presentan a Jesús como rey, como siervo, como el hombre perfecto y como Dios. Bueno, esto no se lo sacó alguien de la manga, sino que es explicando y estudiando los evangelios cómo es que se puede observar estas situaciones. Bueno, Juan le está explicando a todo aquel que lo leyera el evangelio de Juan, porque este evangelio no se iba a leer únicamente en Israel, se iba a leer en Grecia, se iba a leer en Roma, se iba a leer en todo el mundo, porque sería predicado el evangelio del reino. Y nos hace este comentario: los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Por eso es que esta mujer se sorprende: ¿cómo me estás pidiendo agua tú a mí? O sea, es como si le estuviera diciendo: ¿qué no acaso no sabes que no nos caemos bien? O sea, no te conozco, ni tú a mí. No sé si eres amable, no sé nada de ti, pero ¿qué no sabes que hay una enemistad histórica entre nosotros? ¿Y qué le dice Jesús? Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esta agua viva? En su mente se refería al pozo literalmente. Sigamos leyendo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Ahora quiero que notes aquí otra situación bien interesante. Habíamos dicho que solamente creían en el Pentateuco, pero de una forma esta religión mixta no sabía exactamente en qué creía. Y algunos creían en algunas otras cosas y se apropiaban de eso como suyo, y dice nuestro padre Jacob, cuando en la escritura observamos que el Señor se refiere al pueblo de Israel, se refiere al pueblo étnico como: yo soy el Dios de tu padre Abraham. ¿Por qué le dice tu padre Abraham? Génesis 12. ¿De dónde constituyó el pueblo? Génesis 12, la promesa hecha a Abraham: te bendeciré y de ti haré una gran nación y bendeciré a toda la tierra, ¿no? Entonces, Abraham, Isaac y Jacob, la descendencia de la cual él está estableciendo un pueblo. Bueno, dice aquí la mujer samaritana: nuestro padre Jacob. Y respondió Jesús, verso 13, y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, para que la mujer entendiera que no se refería a este pozo físico. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Ella seguía pensando que era agua literalmente. Seguimos leyendo. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Y la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Aquí está la situación del templo que se estableció en Gerizim. No le está diciendo de forma literal en dónde es que está establecido, pero nota una vez más la mentalidad de los samaritanos contra de los judíos. ¿En dónde está el templo verdadero? O sea, después de que es confrontada, lo primero que hace es decir: ok, pero ¿en dónde está el templo? ¿En donde ustedes dicen o acá? Y Jesús una vez más responde yendo a su corazón: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que ni ese templo, ni el templo en Jerusalén eran el lugar donde habría de permanecer la adoración, que no era un lugar. ¿Qué es lo que hace el Señor con nosotros, hermano? Cuando el Espíritu viene a morar en nosotros,
¿Qué dice de nosotros? ¿Que somos qué? ¿El qué? El templo del Espíritu. Cuando Jesús vino, dijo, he aquí, algo más grande que el templo está delante de vosotros. Porque es que esta cuestión del templo es tan relevante, porque el templo simbolizaba la opción, la oportunidad del pueblo de Israel relacionarse y estar en la presencia de Dios. De hecho, el templo apunta a cómo se perdió la comunión en Génesis. ¿A ti te ha llamado la atención cómo es tan específico cuando el Señor les dice cómo hacer el templo, las medidas del templo, qué tenían que poner en el arca, qué tenían que poner aquí, acá? O sea, es tan específico y nos tendríamos que hacer una pregunta. ¿El Señor tenía un sumo interés en que la arquitectura fuera perfecta o estaba apuntando hacia algo con tantas cosas? Estaba apuntando al reino, estaba apuntando a la pérdida de la comunión que se tuvo en el huerto del Edén. Era un recordatorio de que habría de restablecerse por Dios esa comunión perdida en el huerto del Edén por Adán y por Eva. Entonces, aquí el Señor le está diciendo, mujer samaritana, tú no sabes, tú no entiendes, pero el que está delante de ti va a darte agua viva, que no tendrás sed jamás, y podrás adorar al Padre en cualquier lugar y no tendrás que ir a un lugar, porque en ti estará el Espíritu Santo y tú serás el templo del Espíritu Santo. Ahí morará la tercera persona en la Trinidad. Es lo que le está diciendo, pero ella no lo entendía. Entonces, los samaritanos y los judíos era una enemistad que el Señor ocupó, y quiero que notemos esto, el Señor ocupó para hacerle entender a los judíos su necesidad de arrepentimiento. Vamos a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Y es súper interesante cómo el Señor enseña y da clases bíblicas con todos los ejemplos que tenía al alcance para que entendieran sus oyentes cuál era su condición. Dice así Lucas capítulo 17. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Perdón, paréntesis, aquí está dando una parábola, ¿no? Otro paréntesis, una parábola era una ilustración con objetos o cosas de la vida real que apuntaban a una realidad espiritual. Es lo que está narrando aquí Jesús. Bueno, y aconteció que mientras iban camino a Jerusalén, pasaban entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos que pararon a distancia y alzaron a la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y cayó sobre su rostro los pies de Jesús, dándoles gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no fueron 10 los hombres que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Perdóname, esta no era la parábola. La parábola que yo quería hacerte referencia es en la parábola en la que un hombre es asaltado, es dejado ahí, y que vienen los judíos, viene un sacerdote, vienen oficiales religiosos, y nadie hace nada, pero sí lo hace un samaritano. Y el Señor ocupa esta parábola para darle a entender a los judíos que ellos no eran buenos, que ellos tenían que arrepentirse, y que no era una cuestión étnica lo que los hacía aceptables delante de Dios. Entonces, en este contexto vemos a hombres que son sanados, pero solamente vuelve aquel que es samaritano a agradecer. Solamente vuelve este samaritano para decir y dar gracias lo que el Señor había hecho. Ahora vamos a leer la parábola. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 29. Dice así: pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y aquí viene la parábola. Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores,
los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas y derramando aceite y vino sobre ellos y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál? Hace la pregunta Jesús. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en las manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta parábola se da en respuesta a una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Quiero que lo apliques o que lo podamos observar en el siglo I. Nuestro Señor Jesucristo ocupa esta ilustración de las personas que pasan y que ven a este hombre que está herido y nadie hace nada, a la pregunta de quién es mi prójimo, porque los judíos, aunque pudiesen ver a un samaritano en problemas, no hacían nada porque era samaritano, porque no merecía su respeto, no merecía su trato de amabilidad, de misericordia. Y esta pregunta de amar a tu prójimo nos remite a la ley. Es decir, ellos decían que obedecían a Dios, pero no lo hacían cuando querían. ¿Es samaritano? Con él no aplica. Bueno, Jesús le dice: ¿quién hizo la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que le está haciendo. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? ¿Quién amó a su prójimo? El samaritano. Entonces veías lo mismo. ¿Qué es lo que hizo el Señor con todo esto, hermano? Dice en Efesios capítulo 2, verso 11 al 22, que Él derribó esa enemistad que había entre los judíos y los gentiles. Esa pared que dividía entre los que se decían ser el pueblo de Dios y todos aquellos que no lo eran. Entre los que habían recibido la palabra de Dios y todos aquellos que no la habían recibido. Él derribó esa pared e hizo un pueblo que incluía judíos, gentiles, samaritanos, etcétera, etcétera, porque Él estableció su iglesia. Él nos unió en una iglesia, Él restauró a los pecadores que estaban enemistados con Él y los juntó en una iglesia local. Quiero que imaginemos esto, una iglesia del siglo I, con un grupo de cuerpo pastoral en donde pudiese haber samaritanos pastoreando a una grey judía. Esto era anticultural, o sea, esto no podía ser. ¿Cómo me estás diciendo que un samaritano le está enseñando a un judío? Esto es lo que el Señor hizo con su iglesia. Él no estableció iglesias de samaritanos para los samaritanos, iglesias de israelitas para los israelitas. Él estableció iglesias en donde adorarían al único Dios vivo, gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación, así como nos dice Apocalipsis que vamos a estar adorando al Cordero. Él derribó esta enemistad que existía entre pueblos, exaltándose a sí mismo como el único Dios de toda la tierra, el Dios del cielo. Y quiero que apliquemos a nuestro corazón esto el día de hoy. El Señor nos ha llamado a reconciliar. Él reconcilió esta enemistad que existía entre ellos y Él, es decir, entre judíos y Dios, entre samaritanos y Dios, entre gentiles y Dios, pero también los reconcilió entre ellos. Porque es que Pablo reprende a Pedro en la carta de los Gálatas, porque dice que cuando venían aquellos que eran creyentes, pero que eran israelitas, se apartaba con ellos y no estaba con los creyentes que no eran israelitas. Y Pablo lo tiene que reprender, le dice: estás actuando en contra del evangelio, porque el Señor ya nos unió en un pueblo. ¿Por qué haces distinción? ¿Por qué los separas? Ellos no son creyentes de segunda clase, y tú, judío, no eres creyente de primer clase porque tenías la escritura. Todos somos hijos de Dios, todos,
aquellos que hayan creído en Jesús. Bueno, hermano, piensa en esto. 2 Corintios capítulo 5, verso 20 dice: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Y para que esto sucediera, dice el verso 21, que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor nos llama como sus embajadores, como sus representantes, a reconciliar al mundo con Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. Esa enemistad histórica fue destruida por el Evangelio. Lo que necesita la sociedad no son programas sociales para que dejen de odiarse unos a otros, para que una localidad, un municipio, un pueblo que se odia con otro deje de odiarse a través de programas sociales, sino necesitan arrepentirse y creer en el Dios del Evangelio. Y eso va a transformar una sociedad, eso va a transformar la forma en la que se tratan, pero no son programas sociales. No es más educación, no es más de esto, más de aquello. Es el Evangelio transformando corazones pecadores a pecadores que están enemistados con Dios, para que entonces puedan ver al otro como Dios lo ve. ¿Cómo veía un judío a un samaritano después de que habían sido transformados por Dios? Con ojos de amor, con ojos de misericordia. ¿Por qué? Porque decía: él es mi hermano. De verdad, yo no sé cuántos de los judíos del primer siglo y samaritanos decían: qué ciego estaba al tratar y ver a esta persona de esa forma. ¿Y sabes por qué lo veía así? Porque estaba en sus pecados. Los problemas sociales son consecuencia del pecado. Es la evidencia de la naturaleza pecaminosa. Así que el resultado de la respuesta no está en el gobierno. Iglesia, nosotros somos los llamados por Dios para establecer el reino, no el gobierno. La iglesia, somos embajadores y estamos reconciliando al mundo con Dios. Ojo, pero no somos nosotros, sino que es Dios el que ya lo ha reconciliado, porque dice que el Señor estaba reconciliando al mundo consigo en Jesucristo. Nosotros solamente proclamamos: arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero también hay otra aplicación en nuestras vidas, hablando de la reconciliación por el Evangelio entre nosotros como iglesia. Efesios capítulo 4, verso 1 dice: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez se los digo, regocíjense. ¿Pero por qué está diciendo esto Pablo? Porque Evodia y Síntique estaban enemistadas. Y les dice: les ruego que vivan en armonía. Y luego le dice en Filipenses, Pablo le dice a sus compañeros: te ruego que ayudes a estas mujeres, que las ayudes a que se reconcilien entre ellas. ¿Tú tienes alguna enemistad con alguien el día de hoy? Porque mira, te voy a decir algo para que quede bien claro. Si tú no amas a alguien como Cristo, tú y yo ya estamos fallando. Tú y yo no podemos decir: te medio amo, o te amo a mi manera, o te amo pero hazte para allá, no te quiero ver. O amamos como Cristo, o no estamos amando como Cristo. Bueno, estas mujeres, compañeras de milicia, que podemos entender que eran parte del equipo misional de Pablo, que estuvieron yendo, predicando, sirviendo, haciendo, y tú podrías verlas y decir: son mujeres de Dios, y lo eran, estaban enemistadas entre ellas. ¿Por qué? No sabemos. De verdad, no sabemos. Pero estaban enemistadas. Y él les tiene que decir: les ruego que se reconcilien, que vivan en armonía, y te ruego que les ayudes. Hermanos, tú y yo tenemos la oportunidad, el privilegio de ser las manos de Jesús, de ser la voz de Jesús, de ser los pies de Jesús, para que se reconcilien unos con otros, incluyendo a los miembros de la iglesia, de esta iglesia. Porque los pecados y la enemistad que se puede generar por un malentendido,
por una diferencia de opinión o porque pecó contra mí, eso es un hecho que va a pasar. Colosenses 3. Sopórtense y perdónense si alguno tiene queja contra el otro. Perdónense así como Cristo nos perdonó. Ahora, ¿por qué diría Pablo sopórtate y perdónense si no existiera ningún problema? No, lo dice porque va a haber problemas. Pero dice sopórtate, sopórtense, perdónense. El Señor ama la reconciliación y nos ha reconciliado con Él. Así que un hijo suyo, una hija suya no puede permanecer en ningún tipo de enemistad contra sus hijos. Porque es como decir, Señor, te amo a ti, pero aborrezco a aquel por quien tú moriste. ¿Y sabes qué? No solamente aplica con los hijos de Dios, aplica con todos. Tu esposo que no es creyente, tu esposa que no es creyente, tus hijos que no lo son, tu jefe o tu jefa, aunque sean, de verdad, dice Tito, aborrecibles. O sea, aunque sean insufribles, aunque sean insoportables, dice, ámalos. Sujétate con respeto y honor, porque así vas a adornar la doctrina del Evangelio. Hermanos, tú y yo somos llamados a ser las manos de Jesús. Así que quiero aplicar aquí en este pasaje que estamos observando en Filipenses, quiero que veas otra cosa. No solamente dice, bueno, ve y pide perdón si tú has ofendido a alguien. Dice, bueno, si tú estás viendo que hay una enemistad, te ruego que tú seas partícipe en esa reconciliación. Y no digas, bueno, el problema es entre ellas, que ellas se arreglen. Yo voy a orar por ellas. Dice, te ruego que las animes, te ruego que participes con ellas, te ruego que las hagas volver en sí y que se reconcilien. Hermanos, Juan 13 dice que en esto conocerán y verán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que tienen una excelente teología. ¿En eso? En que se aman los unos a los otros. Claro que el Señor quiere que tengamos una excelente teología, porque solo la palabra de Dios transforma nuestro corazón, solo la palabra de Dios. Pero que esa teología se vuelva adoración. ¿Y cómo se vuelve adoración? Siendo como Jesús. Así que si tú tienes queja contra el otro, perdónalo, como Cristo te ha perdonado. El Señor ha destruido toda la enemistad que existía entre nosotros. Hermano, ya no hay ninguna cosa que pagar, porque Jesucristo pagó en esa cruz. Toda el acta de decreto que era contra nosotros fue clavada en esa cruz y dijo, completo está. El Señor ya no tiene nada que demandarte a ti, ni nada que demandarle al hermano, porque Jesús ya murió en su lugar. Así que, ¿por qué tú y yo le demandaríamos algo a alguien cuando Jesús ya se lo ha perdonado? Y quiero hacer una advertencia para terminar con esto. Si tú observas en tu corazón un odio, una enemistad tan fuerte hacia alguien y dices, es que no la puedo perdonar, es que no lo puedo perdonar, es que no ha hecho esto o aquello, o es que cuando yo quiero perdonarla vuelve a hacer otra cosa. ¿Sabes qué? Si tú notas eso, puede ser dos situaciones. Una, o eres un creyente y estás endurecido y has olvidado el Evangelio y necesitas arrepentirte, o tal vez tú no eres creyente, porque esta falta de perdón puede estar evidenciando que tú no has conocido al Dios del Evangelio, aquel que perdonó todos tus pecados y te ha reconciliado con Dios en Cristo. Así que al primer grupo les hago un llamado a arrepentirse y a observar al Dios del Evangelio que nos ha redimido, que nos ha reconciliado y que nos ha llamado hijos suyos y que no se avergüenza de nosotros. Y al segundo grupo te hago un llamado que te arrepientas y creas en el Dios del Evangelio, que abandones tu propia justicia, que abandones tus pensamientos de justificación de por qué no es que no haces esto o el otro, por qué no perdonas esto o aquello, y que vengas a Cristo y que vengas ya. Señor, te damos gracias porque en esta situación que vivió tu pueblo en los días de Nehemías se está evidenciando la realidad del corazón humano. Un corazón que está apartado de ti, un corazón que puede tener prácticas religiosas, que puede incluso levantar un templo para buscar adorarte, pero de una forma incorrecta. La realidad es que todo el mundo está enemistado contigo.
Y tú nos has dado el privilegio de ser llamados embajadores. El privilegio de predicar el evangelio del reino para que se arrepientan y crean y sean reconciliados contigo. Tú nos permites, Señor, ser tu voz, ser tus manos, ser tus pies. Pero, Señor, no podemos ser efectivos en la predicación del evangelio si en nuestro corazón estamos amargados, airados, enemistados unos con otros. Si cuando yo soy ofendido en mi casa o en el trabajo o en la calle, deseo no perdonar y deseo que se haga justicia y deseo que caiga fuego, así como creían los discípulos. Cuando los samaritanos no los recibieron, dijeron: ¿quieres que caiga fuego y que los consuma? Eso es lo que muchos de nosotros decimos cuando olvidamos el evangelio. Queremos justicia y justicia ya, pero olvidamos que tú eres el Dios de gracia, de misericordia, que sí has de juzgar a los vivos y a los muertos, pero lo harás tú y no nosotros. Que tú eres el que va a juzgar, que tú eres el que va a vengar, no nosotros. Oh Señor, cuánto evidenciado en nuestro corazón esta área. Qué tan fácil podemos decir que te adoramos y agradecer por el perdón de nuestros pecados, pero demandarle al otro que nos restituya, que haga cosas para ser dignos de nuestro perdón. Qué orgullosos, qué insensatos somos. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas ver tu evangelio en toda su plenitud. Que este asombro que tenían los judíos del primer siglo al ver que tú estabas salvando samaritanos, gentiles, a gente de todos los lugares, que los estabas reconciliando, que les estabas dando el Espíritu, que uniste iglesias en donde estaban mezclados gente de diferentes, que procedían de diferentes lugares, que tenían historias diferentes, historias de antagonismo como los samaritanos y judíos, y que tú mostrabas tu gloria en iglesias como esas, que las muestres el día de hoy. Porque aunque en esta iglesia local en específico puede que no exista una situación parecida en la que una enemistad social se haya arraigado en nuestros corazones, nuestro corazón sigue teniendo esa debilidad, esa tentación de enemistarse con todos, de demandarle a todos, de mirar como deudores a todos. Y te pedimos, Señor, que tú transformes por el evangelio nuestro corazón, que nos animes a ir allá afuera a predicar del Dios vivo que nos ha reconciliado consigo mismo. Que la enemistad más grande y que tiene que ser abolida es la enemistad entre el pueblo, la gente y tú. Porque de nada nos sirve, Señor, un programa social, de nada nos sirve técnicas humanas para mejorar la convivencia si están enemistados contigo, si van rumbo al infierno. Nuestro objetivo no es que todos se lleven mejor entre sí, sino reconciliarlos contigo. Que te exalten y te adoren y puedan entender que aunque eran enemigos, aunque eran contrarios a ti, tú decidiste morir en su lugar y perdonar todos sus pecados. Te agradecemos, Jesús, porque tú sigues cumpliendo tu palabra, porque Hechos 1:8 no se cumplió únicamente en el capítulo 8 del libro de los Hechos, porque tú dijiste que hasta los confines de la tierra se predicara tu palabra, que hasta los confines de la tierra fuéramos tus testigos, y estamos aquí en una nación lejana de Israel, a miles de kilómetros, proclamando que tú eres el Dios vivo, dando testimonio que tú has muerto, que tú has resucitado y estás sentado a la diestra de Dios, y estás llamando a los hombres a que se arrepientan y crean. Te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén y amén.
Vida nueva para el mundo. Vida Nueva para el Mundo presenta su nueva plataforma streaming, con contenido exclusivo para tu crecimiento espiritual. En ella encontrarás conferencias, series, masterclass, cápsulas, podcasts, programas de entrevista y más. Ingresa a nuestra página vidanueva.plus y regístrate. Es totalmente gratis. Nuestros contenidos son de gran variedad, con temas para todas las edades. Regístrate ahora en vidanueva.plus. Bueno, tenemos muy buenas noticias porque ya están abiertas las inscripciones para este seminario del 2022. No solamente se va a limitar a matrimonios, sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias. Yo creo que este año 2022 va a ser un año muy especial, por lo cual no te lo puedes perder. Los esperamos porque va a ser verdaderamente algo muy especial, sobre todas las cosas, porque ahora es para toda la familia. Los esperamos. Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el Anticristo, quién va a ser el Anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Vida nueva para el mundo.